¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto de saludarles a cada uno que están en la sintonía de nuestro programa Válvula de Escape, que vuelve nuevamente a conversar con ustedes y con toda la familia. Saludar como siempre a mi estimado colega, amigo y compañero, don Alfredo Cardemil Muñoz, por la madre. Don Adolfo Barba Cofré, por la madre. Por mi madre. Y un saludo muy cordial a todas las... Bueno, estuvimos un par de meses fuera, y no porque nos hubieran echado del canal. No, hubo unos problemas de salud. Usted sabe que uno ya pasando los 70 años ya empieza a pasarle la cuenta a la edad. Ya. Así que problemillas que aún no resuelvo, pero que como me he cuidado, como estoy a dieta, no me he enfermado nuevamente. Así que estamos en la lucha, como dijo alguien. Ahí estamos. Y los temas que hay, pero son candentes, o sea, están Pobrecito. fresquitos. Justamente de eso. Candentes. De eso. Ya. Bueno, vamos a hablar, traemos dos temas, pero yo creo que vamos a alcanzar a hablar de uno. Traemos el tema de las licencias médicas y el tema de las encuestas políticas, de los próximos candidatos a la presidencia. Así que vamos a comenzar con las licencias médicas. Quiero hacer un pequeño preámbulo para decirle a la gente que nos ve. Yo creo que algunos ya no se acuerdan. Yo fui funcionario municipal por 21 años. Por lo tanto, conozco el tema de las licencias médicas. Conozco la fórmula o la manera que tienen de trabajar los funcionarios municipales, que también son funcionarios públicos. Pero también trabajé como funcionario público. Tuve 6 meses trabajando en el Ministerio de Economía, en Santiago. Así que conozco también la cara de los funcionarios públicos de ese otro sector que tiene las mismas mañas. Solo para contarle una anécdota. Cuando trabajaba en el Ministerio de Economía en Santiago, en ese minuto todavía no estaba el famoso sistema de tarjeta o de la huella digital, sino que había que firmar un libro. Y en el libro uno ponía la hora de que llegaba y su firma al lado. El nombre y la hora, ya. Bueno, yo llegaba, la entrada era a las 8:30, yo llegaba habitualmente a las 8, 8:15 y ponía la hora. Y como a la semana vi que mis colegas de trabajo, yo trabajaba en el departamento de cooperativa del ministerio, vi que los colegas no me saludaban. Como que no les caía bien, parece. Entonces yo le pregunto a la secretaria donde estaba el libro, digo, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y yo lo veo que ustedes conversan y a mí no me incluye. No, me dice don Adolfo, lo que pasa es que están todos molestos con usted. ¿Pero por qué, le digo yo? Si yo además vengo a hacer un trabajo específico, estoy bajo el sistema de honorarios y vengo por un proyecto específico que yo me gané para hacerlo acá, que era hacer un libro sobre las cooperativas una vez que vuelve a la democracia de este país, en el gobierno del presidente Elwin. No, me dijo, lo que hace es que usted hace que todos lleguen atrasados. Pero ¿cómo si yo llego a las 8:15 y me imagino que todos llegan? No, me dijo, me parece que usted es uno de los primeros que llega a trabajar. Y usted pone la hora que llega. Pero si eso es lo lógico. No, pues, lo que hace es que muchos llegan después. Y ya, muy después, ya son horas que ya pasó la hora de entrada y tienen que poner la hora que aparecieron. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No, usted tiene que poner, como usted el primero que llega, tiene que poner hora de llegada 7:30. La quedé mirando así, entre duda, entre creerle o no creerle, ya voy a hacer 7:30. Bueno, acto seguido, al día siguiente le puse 7:30. Ese mismo día me invitaron a tomar desayuno en la oficina porque, obvio, los funcionarios públicos entran a las 8 de la mañana y lo primero que hacen no es trabajar, es tomar desayuno. ¿Sabías tú? Bueno, es tomar desayuno. A tal extremo que hubo un minuto en el municipio de Iquique que prohibieron tener hervidores en la oficina, hervidores de agua. Porque estaban entre las 8 y 1:15 de las 9, entre el desayuno, la conversa y la fumada de un cigarrito. Esa es la administración pública. Bueno, ¿De qué nos extraña las licencias hoy día? Bueno, de partida, de los años que yo tengo que trabajar, la licencia siempre ha sido un gran negocio. Efectivamente. ¿Ya? Aquí era tanto que se corría la voz. Oye, tal médico te da... Pero lo bueno
que en esos años los médicos no le echaban el aspecto monetario. No, lo hacían gratuitamente. Lo hacían gratuitamente. ¿Por qué? Porque en Iquique habían pocos médicos, entonces todas las consultas estaban llenas. Hoy día, como hay muchos médicos, claro, en algunas partes faltan los especialistas, pero de médicos hay muchos. Ahora, los medios de comunicación son en su mayoría falsos, porque se han dedicado a hablar de la gente que ha pedido licencia, que se han salido. Pero usted ha visto de partida, desde el presidente de la República para abajo, pasando por diario, por la televisión, por los medios de comunicación, ¿han hablado algo de los médicos? O si llegan a hablar así, sí, los médicos, ya parece gallita cueca, sí, los médicos, si aquí para hacer una estafa tienen que haber 2. Y 3 también. Y si vamos a castigar, tienen que castigar a los 2 o a los 3. Claro, tiene razón, porque hay uno que el que recolecta. Espérate, está el famoso CONPIN, Claro. que es la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que tiene la obligación por ley de chequear que se cumplan las licencias médicas que te ha otorgado el doctor. ¿Cómo tiene que chequear? Tiene que ir a visitar al enfermo, si está cumpliendo con la licencia. Mira, ¿Y al CONPIN alguien lo ha mencionado? mira, ¿Al CONPIN alguien lo ha mencionado? mira que eres soñador. No soy señor. Si Estoy diciendo aquí- lo que tiene que hacer el CONPIN. aquí yo- Entonces se han culpado sí, los puros funcionarios públicos. aquí- Yo no lo estoy defendiendo. ¿eh? Aquí yo, escúchame, Pero aquí hay varios culpables. oye, aquí yo te pregunto, todos los estamentos fiscalizadores, todos, en el gobierno o dictadura, como tú quieras llamar, murieron. Existen de nombre, pero murieron. ¿Dónde está la Contraloría? Porque la Contraloría tiene que decir a él, en tal repartición, tanta... Eso que hizo la señora actual Contralora, Claro. se tiene derecho siempre. Exacto. El CONPIN tendría que haber hecho siempre el chequeo Entonces, estamos de acuerdo que va a ser imposible que puedan chequearla todo, pero tú puedes hacer muestras. mira, si se Y así puede. tú descubres. Oye, mira, si no es tan difícil. Porque hoy tú tienes un computador ¿Sí? y tú le dices, a ver, quiero saber el señor Alfredo Cardemil, Ruth, tanto. Sale toda tu historia. Te sale toda tu historia. Todas las maldades que hay hecho. Lo que pasa es que el mundo político delincuente no les conviene estas cosas. No, porque también caen ellos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que te sucede? Por eso que no, están hablando como siempre, que ¿a quién están partiendo? Están Al partiendo funcionario de medio pelo. al de menos pelo. Y no es, por favor, lo estoy mirando en Y menos no a estamos, nadie. y ni estamos defendiéndonos Porque tampoco. es por lo menos un decente que vino, el que anduvo por Europa, renunció. Por lo menos renunció. Ya, ¿y tú sabes cuánto ganaba de sueldo? Sí, ganaba como 9 a 10 pesos. Como 10 palitos, como 10 Sí. millones, y en 3 años tiene su capital ya, pues, Ya. no se Pero- preocupa. Es como sacarse al quino sin jugar Claro, cartón. Pues. pero yo lo que voy es que estos delincuentes políticos que tenemos de izquierda, del medio derecho, ya amparan esto. Y no les interesa perjudicar al pueblo. Ese que tanto cacarean, defendimos el pueblo. Ellos han hundido al pueblo. Porque todas las leyes que han sacado es para hundir al pueblo. Esto mismo, ¿a quién le van a hacer sumario? A los pobres. Le van a hacer al señor, ¿no es cierto?, que se enfermó y como aquí no tenía plata para pagarle al médico de Iquique, se vio obligado Ahí era Tacna. a ir a Tacna. ¿No es cierto? Y claro, lógicamente, ese hay que poco menos que colgarlo. Pero yo te pregunto, ¿y el de arriba? Vamos a hacer sumario. En la municipalidad hay un funcionario que creo lleva como 10 años con sumario. Está sumariada hace como 10 años. Ella tiene una profesión que trabaja su profesión afuera, pero todos los meses
Cobra su sueldo. Va a cobrar su sueldo. Entonces, cuando tú te encuentras con este tipo de cosas, esto no es raro. Ahora yo te digo una cosa. Debería existir licencia para ir al extranjero. No a pasear, sino por decir el caso a la gente que vive en Antofagasta, Iquique, Arica, que lógicamente aquí no tenemos. Tú mismo te operaste en Tacna. Claro, pero yo ya estaba jubilado ya. Sí, no, pero ¿por qué te operaste en Tacna? Porque primero tenía que haber esperado en la fila del hospital. Ya. Y hubiera muerto esperando. Ya. Segundo, si lo hacía en una clínica privada y que me apoyaba de alguna manera el FONASA con algunos fondos, me resultaba mucho más económico ir a Tacna, operarme allá, lo cual lo hice. Estuve 10 días en la clínica, más fueron 2 operaciones, y me salió en costo de dinero pesos chilenos 2 millones de pesos. Eso mismo acá me cuesta 5 veces. Bueno, entonces... Tuve que hacer eso. Si nosotros tuviéramos... Si no me muero. Si nosotros tuviéramos esta manganada de delincuentes políticos que pensaran en el pueblo, dirían, a ver, el señor que efectivamente va buscando... Ricardo Lagos, ¿dónde se operó? En Estados Unidos. Claro. ¿Ya? No, los políticos van todos una vez al año yo te pregunto, a hacerse los exámenes, o en las grandes clínicas de Santiago. Este mismo tema tienen la gente... Perdona, ningún político está en FONASA. Sí, oye. Están en ISAPRE. Oye, este mismo tema les pasa a la gente de Punta Arenas. Si no digáis que estoy hablando por la gente de acá del norte. No, los extremos. Los extremos también van ¿a dónde? Argentina, que está al lado. E incluso los de Santiago. Porque en Santiago es cierto, están todos los médicos top. Pero que te consigas una hora Costo. Y tengáis el billete, les sale más barato viajar a Buenos Aires. Claro. Entonces, debería haber licencia, señor. Yo, médico, no hay en Iquique para que me opere por estas cosas, o no hay tiempo, yo necesito operarme, y en Tacna, tal médico me va a operar. Pero mira, Alfredo, este tema de las licencias médicas es un tema que está siendo usado políticamente. Exacto. ¿Ya? Estamos en un periodo de elecciones. Entonces, aquí había que sacar una cartita abajo de la mesa para decir cómo, y yo no voy a defender al gobierno, pero ¿a quién está afectando este tema de las licencias médicas? A los actuales gobernantes. Ya. Pero es un tema antiguo, no es un tema nuevo. No. Y aquí la responsabilidad y la culpabilidad, como bien dices tú, lo tienen los delincuentes políticos. Claro. Porque aquí había que hacer reformas que no se hicieron. Sí, mira. Aquí había que controlar los presupuestos. Mira, te voy a dar un solo ejemplo. El doctor Jorge Ramírez, quien fue por años director del Hospital San José de Santiago. Él, cuando llegó a trabajar, el 2017, empezó a investigar porque veía que faltaba permanentemente mucho personal y tenía que estar reemplazándolo, entre profesionales, técnicos, médicos, de todo, auxiliares. Y descubrió que entre el año 2017 y el 2024, 670 funcionarios usaron licencias truchas. Y entre eso había un funcionario que llevaba 14 años con licencia médica. 14 años. O sea, no le trabajó durante 14 años, pero recibía su sueldo. ¿Ya? Entonces, el doctor decía, si él era un enfermo de cáncer, ya, esas licencias son por 5 años, en ese lapso de 5 años o te mueres o te mejoras. Pero no puedes estar con cáncer por 14 años. Nadie está con cáncer por 14 años. O te mueres o te mejoras. Y eso significó que toda esta gente que pidió esas licencias truchas, que ese hospital debió gastar más de 10.000 millones de pesos en ese lapso. 10.000 millones de pesos que hubiesen servido ¿para qué? Para terminar con las listas de espera. Pues sí, mira, porque si tú inviertes ese dinero y se gasta bien, obviamente no pasa lo que me pasa a mí hoy día. Yo tengo que operarme y si yo voy al hospital que me va a salir gratis, tengo que esperar, porque lo mío no es grave, pero no tan grave como otros que están ya ahí esperando. Mira, Adolfo, si no vamos tan lejos, veamos al hospital de Iquique. Yo conozco un jefe, ¿ya?,
que nunca pudo hacerle sumario a una dirigente. Y la dirigente se dedicaba a estudiar, no quería ir a trabajar, no teníamos reunión. Oye, el fuero sindical. Claro, en el hospital llegó un momento que tuvieron como 14, 15 asociaciones. Después de tanta lucha por ahí, al final un director logró que tenían que empezar a firmar el libro. Ya después el libro quedó afuera. Ahora quedó la tarjetita. ¡Chuc! ¿Quién quedaron afuera de esa tarjeta, del libro y del dedo? Los dirigentes sindicales. ¿Y quién más? Los médicos. Tú estás citado, hoy te tiene que presentarse en el hospital a las 8 de la mañana. Llegáis tú, 7:30 llegáis. Como estamos acostumbrados los viejitos, siempre llegamos antes. Somos puntuales. Ya. Y resulta que el doctor no llega. Porque el doctor justo estaba operando una cosa en la otra clínica o cualquier cosa. Los médicos no cumplen con su horario. Los médicos y no firman ninguna cosa. Ya, no hay dedito para ellos. Hoy día en algunas partes están obligados a poner el dedo. Pero son algunas. Creo que en el hospital hoy día creo que hay 5 asociaciones, me parece. ¿No hay más? No, hoy día hay 5. Sí, aumentaron, sí, ¿no? Se agruparon, en 2, 3 se han agrupado. Pero, ¿qué es lo que te sucede? Que esta manga de delincuentes políticos les conviene todo este tipo de cosas. Porque tú muy bien dices, ¿por qué salió esto a la Machincha? Estamos en campaña. Estamos en campaña, entonces el candidato, yo cuando sea presidente voy a terminar con esto, y yo cuando... Gallinas cluecas. Pero yo, por eso que me burlo, ya, de toda esa gente que cae en la ignorancia y va a emitir su voto y vota por un señor. Yo le pregunto a cualquiera que me diga que votaron por Perico Los Palotes, ¿cuánto cumplió ese señor que usted votó por él? ¿Cuánto? Si le ha cumplido el 1%, se sacó la lotería o el quinú. Pero tú sabes que están haciendo una reforma política. ¿Y? Espérate. Para los porcentajes de los partidos, para la asistencia, para elegir. Pero en ninguna parte está lo que tú has planteado muchas veces. Si no cumple a los 2 años, revocación. La famosa revocación. No está en ninguna parte. Oye, sí, mira. O sea, están preocupados de que los partidos tengan un 5% de votación, que los partidos estén formados por hombres y mujeres en forma más o menos parecida. O sea, un montón de cosas superfluas. ¿Cuántos partidos hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? Deben haber hoy día como 14 partidos. 22. Ya, 22. Y 5 me quedé atrasado. Yo te pregunto, para cualquier persona con un dedo de frente, no le pido más porque se revientan, que me diga que puede gobernar con 22 personas diferentes. Imposible. Imposible. Si muchas veces nosotros hablábamos que el presidente está por ¿quién hace las leyes? Claro, las manda el presidente, el proyecto. Pero después el proyecto lo pescan los delincuentes políticos, lo dan 20.000 vueltas. Al final que salga. Oiga, el otro día un señor universitario de una universidad hicieron un estudio. ¿Cuántos proyectos están parados que son en beneficio de la gente, de los trabajadores, entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y en la Contraloría? Hay más de 100 proyectos que te hablan de salud, que te hablan de seguridad, que te hablan de educación, que te hablan de un montón de cosas. O en la Contraloría, el reglamento, ¿cómo se llama? No el reglamento, el que sale al final para poderlo publicar. ¿El decreto? El decreto. Ya, ese venía con algunas cosas y hay que cambiarlo. Claro. Ya, hay que devolverlo. Pero mira, bueno, qué bueno que hayas tocado ese tema porque voy a darte un dato más antes de entrar al tema que te voy a decir. El año 2023, FONASA, que es el Fondo Nacional de la Salud, ¿sí?,
donde están no solamente los empleados públicos, también están los privados. Porque Sí. aquí se habla mucho de los públicos, pero los privados también, Sí. también hacen las mismas truculencias. Debió pagar por licencia médica el año 2023 $1.543 millones. Ujú. ¿Cuántos hospitales podría haber construido con esa plata? Colócale con todo lo que se robe. Uno por región. No, Nada colócale más. con todo lo que se robe. Colócale uno cada 2 regiones. Ya. Porque tú Digamos, sabes que 6 hospitales. Ahí tiene, ahí Siete tiene, ahí tiene, hospitales. ahí tiene que 7 quedar. hospitales. O sea, tendríamos nosotros un buen hospital. Claro. Tendría también la región de Atacama, si lo vamos saltadito. Es decir, había ese dinero. Pero el tema es el siguiente. Aquí todo, desde el presidente de la República, Claro. que hizo declaraciones obvias. No, que esto es irregular, que esto no puede ser, que hay que tomar medidas, que no sé, que allá, que acá. Ya pues, el señor presidente ignora cómo es el estatuto administrativo. Él conoce el estatuto administrativo. Él sabe que hay funcionarios de planta, funcionarios a contrata y funcionarios honorarios. Él sabrá al presidente de que al único que le pueden apretar las tuercas rápidamente y echarlo el mismo día es el funcionario a honorario. Porque el de contrata, si tiene contrato hasta fin de año, le tienen que respetar el contrato hasta fin de Hasta fin año. de año. Pero el de planta tiene un estatuto administrativo Claro. que lo protege, que está bien, fue pensado bien. Lo que pasa es que es mal usado. Fue pensado en el sentido de que como en los municipios, como en las gobernaciones, como en la presidencia de la República, en los ministerios, cambian las autoridades cada 4 años, y a veces están los de derecha, después está el de centro, después está el de izquierda, están de distintas políticas y cada uno quiere poner a lo suyo. Para proteger a ese funcionario de esa manipulación, crearon un estatuto administrativo para los funcionarios de planta. Claro. Y sacar un funcionario de planta es casi imposible. Bueno, ahí tienes tú la funcionaria. De estos 25.000 funcionarios De la que los oye, pillaron con la La licencia, funcionaria ¿cuántos serán de planta? oye, la funcionaria municipal, que lleva como 10 años con Ya, sumario. ahí tiene un ejemplo. Y para más remate, aparte que están recibiendo igual su sueldo, al final, este sumario resulta que lo llevaba Juan Carlos. Pero Juan Carlos, ¿sabes qué más? Yo ya no tengo tiempo y qué más esto. Se lo vamos a pasar a Patricio. Y se lo van pasando. Y todos son amigos de esa funcionaria. O le deben un favor. Y al final, cuando termine, es como el asunto de la... Mira, los municipios tendrían que dedicar a todos su departamento jurídico, a todos sus abogados, a hacer sumario. Y todo lo demás no lo Oye, puede. pero si los abogados... Espérate. Y yo te voy a contar un caso cuando yo trabajaba en la municipalidad y cuando el alcalde era Jorge Soria Quiroga. Contrató un abogado a honorario, sí, específicamente para dedicarlo a los sumarios. Y él tenía que cerrar 100 sumarios. Ya. Digamos que fuera cerrando 10 mensualmente. Ujú. Ya, en el año lo podía hacer. Cuando terminó el año, el alcalde llama a este abogado y le dice, ya, ¿cuántos funcionarios tenéis listos? Uno, le dice. De 100, uno. O sea, tuvo todo el año con un sumario. Sí, ¿Cuál fue la respuesta del alcalde? Te vais. ya. Porque no tienen la capacidad, no tienen los instrumentos, no tienen las ganas de hacerlo, y resulta que entre los sumarios hay algunos conocidos tuyos, algunos amigos del otro, o que viene la directiva de la Asociación de Funcionarios a apelar por la situación. Raya para la suma, toda esta Oye. parafernalia que se ha hecho, todo este show que se ha hecho mediático, y como bien lo dijiste tú, lo han pescado los diarios, los canales de televisión, las radios, todo, y le han dado como bombo a una situación ignorando el trasfondo del suceso. Porque el hecho es grave. La situación es un mal uso de los recursos y fondos que hay para la salud de todos los chilenos, Oye, pero- de todos nosotros, Oye. sobre todo los que tienen menos recursos y se lo han farreado. Pero sí. Ese es el fondo del Pero- queque, no es lo sumario. No Oye. es que te fuiste con una licencia a estudiar a Brasil, ese no es el fondo. Aquí hay que, el fondo es el mal uso de los recursos, como te digo, aquí FONASA, más de 1.300 millones de dólares
tuvo que pagar en licencias en el año 2023, el 2024 no sé cuánto. Y más, ¿Y esa plata dónde sale? Yo te vuelvo... ¿Esa plata dónde sale? Por eso te digo yo que estos delincuentes... El impuesto que más recauda este país es el IVA. Por eso te digo yo que estos delincuentes políticos, izquierda y medio del centro, lo único que les interesa es hundir a la clase y obligarla. Porque este mundo político obliga a la clase baja a ser chiquiñuela. Ya, pero en este país hubo una acción de esa, hubo una que se quebró la democracia. Pues. Sí. El 73, pues. ¿Y cuál fue el cambio que hizo los que llegaron? Salieron más ladrones. Ya, pues. Oye, entonces, yo cuando tengo un amigo que el martes estuvimos discutiendo. Oye, le dije yo, si el primer ladrón que hubo en la dictadura se llamó Augusto Pinochet. Oye, ¿cómo? ¿Dónde están las joyas que tú diste? ¿Dónde están? ¿Dónde están los anillos de matrimonio que regaló el expresidente Frei Ruiz-Tagle con su señora? Ellos regalaron su joya de matrimonio de oro. Oye, y veamos cómo terminó, claro. Con la porrada de millones. Entonces, no hablemos. No, y él se enfermó, pues. Claro. Y le hicieron un certificado médico falso. Claro. Porque él nunca estuvo enfermo mental, de enfermedad. Y todavía se dio el lujo de burlarse cuando llegó. Claro, llegó en silla de ruedas, lo bajaron del avión, se paró y se fue caminando. Por eso que yo me río. ¿De qué estamos hablando? Por eso que yo me río de toda esta gente que defiende de izquierda, derecha, del medio, aquí, allá. Cuando todo este mundo político lo único que han hecho es burlarse de ustedes, amigos. De ser estafados. No solamente ustedes, de nosotros también. Pues. De todo. de todo, de burlarse. Aunque yo, vuelvo a repetir, yo nulo el voto, igual se burlan de mí. Porque con él solamente estoy avalando esta mentirosa democracia. Y hablando de políticos, cambiemos a los políticos, esto ya es un show este asunto. Hablemos de esta otra farsa que los meten. Que se van a gastar una porrada de millones y que mañana comienzan. Claro que van a ganar los medios de comunicaciones. Bueno, algunos. ¿Ya? Algunos, los que son vivitos. Porque también ese es otro tema. Todo lo que es publicidad del Estado, claro. Se supone que el Estado debe distribuirlo equitativamente. Se supone. ¿Ah? Y cuando hablo del Estado me refiero al gobierno de turno. Uh-huh. Pero ¿qué hace con la platita que tiene para difusión los gobiernos? El 80% de esos recursos se lo llevan dos empresas. ¿Sí? La empresa Mercurio y la empresa del diario La Tercera. Uh-huh. Y, por supuesto, de alguna manera, algunos de los canales. Principalmente, Canal 13 y Megavisión. Uh-huh. Ambos canales que te mencioné de televisión son de empresarios. ¿Sí? Empresarios que son súper archimillonarios. Uh-huh. Los señores dueños de Falabella, que es Mega, ¿Sí? y los señores dueños de casi todo Chile y de mineras y en toda Sudamérica, como son los Luxis. Y el Estado le entrega plata a esos. ¿Qué pasa con los medios regionales? No. ¿Qué pasa con las diarios Pero son culpables los ellos. diarios locales? ¿Qué pasa con las radios locales? Son culpables ¿Qué pasa ellos. con los canales de televisión locales? Son culpables ellos. Son culpables ellos. O sea, tú dices que nosotros como Diario Longino y como este canal somos culpables. Son culpables. ¿Por qué? Quiero escuchar tus razones. Por una A ver razón si estoy de sencilla. acuerdo. Mira, viene tal candidato, vamos a nombrar Perico Los Palotes, que sea candidato. O que sea ministro, o que sea gobernador, todo. ¡Ay! Hay que entrevistarlo. ¿Ah? Todo el mundo corre a entrevistarlo. ¿Ya? La tacita de café y cosas. ¿Y por qué no entrevista a la gente del pueblo que está sufriendo? No entrevistáis a ningún gallo de gobierno. Porque si el gobierno no te coloca publicidad y no te coloca nada, no hay noticias de ellos. Y yo creo que los periodistas que trabajan en diferentes medios tienen la capacidad de crear la noticia sin necesidad de estos. Bueno, yo te pregunto esto. Te voy a decir que yo soy menos culpable de lo que tú dices, bueno, porque en mi caso como director de Longino, yo tengo varios refrigeradores en mi oficina, donde voy metiendo estos organismos y lo voy dejando ahí en el refrigerador. Sí, muy bien, pues. Porque, por ejemplo, y voy a nombrarlo con nombre y apellido, aquí los tengo refrigerados. Corfo, por ejemplo. ¿Ya? Regional. Pone su publicidad ¿dónde? En una cadena de diarios
cuya central está en Santiago. Y que prohibió que ese diario se viera a través de internet, porque mucha gente estaba viendo a través de internet. Claro. Ahora pone pero. No, pues claro, o sea, primero tú no puedes entrar gratuito. No. Y segundo, si tú contratas el diario, puedes verlo el que lo contrata nomás. Claro. Le pusieron una herramienta Sí. que hace que cuando pasa para un segundo se vea difuso. Ah, bueno, Pero eso, pero yo te pregunto esto. el tema acá es el Oye, siguiente, espérate, pero déjame yo- cerrar sí. la idea de Ya. esto. Aquí falta que los medios nos unamos. Bueno. Aquí hay un tema de falta de ser solidario entre nosotros. Aquí hay muchas radios locales que no pertenecen a cadenas nacionales. ¿No? Aquí hay un solo diario local, que es el diario Longino, porque el diario La Estrella de Iquique pertenece a la cadena del Mercurio. No es un diario Y que es el regional. mismo diario que le cambian una página y el mismo que Y lo veía ocurre en Arica, y en ocurre Tocopilla, en ya. Antofagasta, hasta El Copiapó. próximo diario regional como el nuestro está en Copiapó, que es el Chañarcillo. Ujú. Y el otro diario regional está en la región de Coquimbo, que es el Día. El diario. Y así para el sur. Y se formó una Asociación Nacional de la Prensa, Ujú. de la cual el diario Longino era parte. Pero renunciamos. Eso es ¿Por lógico. qué renunciamos? Porque esa Asociación Nacional de la Prensa está manipulada y manejada por la empresa Mercurio. Lógico. Y nunca se preocupó de ir a las instancias gubernamentales a decirle, mire, nosotros como Asociación Nacional de la Prensa tenemos todos estos diarios regionales a disposición de los gobiernos centrales y de los gobiernos regionales. Y no nos ponen la publicidad, sino que nos ignoran. Y somos nosotros, los diarios locales y las radios locales, las que estamos informando permanentemente de lo que ocurre en las ciudades. Porque lo que ocurre en Iquique, salvo que sea un terremoto, salvo que sea un gigantesco incendio, salvo que sea un tsunami, salvo que sea que aparece una horda de tiburones en el mar, salimos en la tele. Si no, no aparecemos en Santiago. Pero, No existimos, oye, en las mira. regiones no existimos para los medios de comunicación Mira. de Santiago. Mira, hablaste, Es cuestión de ver los matinales Oye, y mira, darse cuenta. hablaste de radios. Hoy día en Iquique, o sea, en la región hay como 14 radios. Sé que no- Locales, Locales. sí. A mí hay veces, yo soy de los que lo escucho. Oye, vaya a una radio, están entrevistando a ese mismo gallo, vaya para la otra radio también, porque empiezan a corretear. ¿Ya? Y yo me pregunto, esa radio entrevistaron al gobernador. ¿Cuánto es la plata que el gobierno está colocando en los medios? Cero. Cero. Yo te pregunto, ¿cuánto es la publicidad que el gobierno regional, que tiene tanta, ya que cacarea tanto, los proyectos y cosas, cuánta es la publicidad que tiene aquí? El gobierno regional, con suerte, yo creo que este año ha puesto un aviso en el diario Un aviso. nuestro. ¿Y? Pero el gobierno dice, mira lo que dice el gobierno, los gobiernos regionales. Pero tenemos el fondo de medios, ¿Y? que es una instancia donde tú postulas y te entregan ciertos ¿Y? recursos. ¿Y a quién se lo dan? Espérate, no, si puede, tú tienes acceso. El tema es que para postular tienes que presentar un proyecto. Pero para ese dinero, que no son más de 3 millones de pesos, Ujú. eso es la cantidad que te entregan. Sí. Para todo el año, 3 millones de pesos. Estamos hablando de 250 lucas Sí. mensuales que no compras nada. Ujú. ¿Ya? Tú tienes que llenar una serie de requisitos, hacer una serie de situaciones que al final nosotros postulábamos como diario. Al final decidimos con el dueño del diario, con la gente que no postular más. No. Porque resulta que con esa cantidad de dinero, si tú quisieras comprar una buena cámara fotográfica, te cuesta más de 3 millones. Exacto. Un buen computador para un diseñador te cuesta sobre 8 o 10 millones de pesos. ¿Sí? Porque dice ese dinero es para equipamiento. Y ese, Y agrégale, en el caso de los diarios nuestros de regiones, que hoy día Chile no produce papel para diarios. ¿no? El papel hay que comprarlo en el extranjero, hay que comprarlo en Argentina, en Bolivia o en Perú. Ujú. Nuestro diario compra el papel en Lima. Ujú. De allá viene el papel y hay que pagar en dólares. ¿Sí? Y tú sabes que el dólar sube todos los días. ¿Mm? Entonces, ¿cómo una empresa pequeña como el Diario Longino, como la radio, no sé, la radio San Lorenzo, la radio Pampimar, la radio Mega, cómo sobreviven? Menos que el sueldo mínimo.
le ofrecen 500 lucas y el sueldo mínimo Sí. está en 540, ¿Sí? eso gana un periodista universitario recién titulado. Si basta ver que un medio de comunicación cada 2 o 3 meses anda buscando periodistas. Porque se van, pues. ¿Dónde Porque está la fuente laboral hoy prefieren- día? En los gobiernos, porque los periodistas van a las distintas seremías. De asesor comunicacional. Claro, y en la seremía, pero cada 4 años hay cambios. Claro. O sea, Entonces, dura 4 años por no eso- hay. por eso Entonces, digo yo, ese es un tema eh, que, como bien dices tú, manipulado por Claro. los delincuentes políticos. Claro. Dímele a todo dar. Y yo ¿sabes qué? No, porque yo no te voy a aceptar que venga. Yo me di el lujo de decirle que no entrevisto a Ricardo Lagos porque para mí era un delincuente, presidente en esos momentos, no lo entrevisté. Y no lo entrevisté. Era candidato a presidente. No, era Ya era presidente. Vino y el señor Schweitzer me tiró lo que te tenía que preguntarle. Él era el asesor periodístico del gobierno regional Todavía. Así que, no, y si no puede. Sí, le dije, mira, ahí está Chinchín, cuenta chiste. Bueno, presidente yo creo que existe. tenemos para hablar mucho, así que vamos a dejar pendiente el tema de las encuestas De la para el próximo encuesta, jueves. era un chiste. Así que darle las gracias, Oiga, estamos muy entretenidos, estamos muy lanzados, pero se nos avanza la hora. Así que le damos las gracias por acompañarnos y el próximo jueves, sí o sí, estamos conversando con Y ustedes. agradecer a mucha gente que lo estuvieron llamando a preguntarlo. No era fuera cosa de nosotros, Allá está la cámara. fuera retirarlo, sino por cosas de enfermedades, los años los pillan. Pero a todos que estuvieron preguntando, nosotros estamos bien. Seguimos Todavía nos vivos. aguanta. Hasta el jueves. Teníamos seguro con la empresa. Gracias.